Este 13 de junio se cumplen 2 años de que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo haya sido discutido y obtenido media sanción en la Cámara de Diputados, por primera vez en la historia de nuestro país. Bien, cerrado. El proyecto fue presentado por la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La campaña es un movimiento compuesto por mujeres, movimientos políticos y sociales. El proyecto fue presentado 6 veces por este colectivo desde el año 2005. ¿Cómo cree que va a ser encarado este proyecto y si va a prosperar, cosa que no pasó en los 7 intentos anteriores? Bueno, si somos muy optimistas, nosotras creemos que por primera vez estamos ante la posibilidad histórica de que en el Congreso de la Nación se debata y se apruebe una ley que instaló en la agenda el movimiento de mujeres. Pero, ¿quiénes pueden y cómo se hace para presentar un proyecto de ley? ¿Cuál es el camino que toma ese proyecto? ¿Por qué, si desde 2005 se presentaban proyectos de interrupción voluntaria del embarazo, no habían sido tratados hasta el momento? ¿Cuál es la normativa actual respecto al aborto? ¿Qué proponía el proyecto de la campaña? Desde la reforma de 1994 en nuestro país, además del presidente, los senadores y los diputados, los ciudadanos también están habilitados a presentar proyectos de ley a través de algo que se llama voluntad popular. La primera etapa del camino que transita un proyecto de ley es la formulación del proyecto. En el caso de los proyectos que se presentan a nivel nacional, debe representar al menos a 6 distritos. Esto quiere decir que es importante que el proyecto simbolice el deseo de toda una nación. Otro factor importante en la formulación del proyecto son los peticionadores. Estos son una suerte de influencers de las leyes que lo que hacen es promocionarla. Por eso, normalmente, antes de presentar un proyecto, quienes lo elaboran se encargan de obtener las firmas de algunos diputados y senadores para darle así más fuerza a la presentación. El proyecto de ley IVE en 2018 contó con alrededor de 70 firmas de diputados, diputadas y senadores que lo avalaban. La segunda etapa es la de discusión en comisiones y debate en el recinto. Las comisiones legislativas son órganos de asesoramiento que estudian los proyectos de ley y se encargan de producir dictámenes sobre los mismos. Por el proyecto de ley IVE hubo 15 audiencias por las que pasaron 738 oradores exponiendo tanto a favor como en contra. Finalmente, las comisiones elaboraron un dictamen a favor de la despenalización y el proyecto se trató en el recinto el 13 de junio de 2018. Les quiero informar y anunciar que el dictamen de mayoría que ha dictaminado el proyecto de consenso a favor de despenalización y legalización del aborto ha obtenido 64 firmas. Pero, ¿qué factores intervinieron para que después de 6 presentaciones consecutivas el proyecto se discutiera en la Cámara de Diputados? Esto nos decía Sandra Hoyos, integrante de la campaña regional noroeste por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Sin dudas intervienen numerosos factores para que eso haya sucedido. Acá lo fundamental en 2018 es que se dieron las condiciones políticas, a pesar de no contar con la mayoría de los avales de toda la Cámara de Diputados, y eso dio, digamos, la posibilidad de que ingrese al Congreso a debatirse. Antes no se dio simplemente porque no hubo, digamos, una situación política que lo habilitara. ¿Y por qué? Si viste el video anterior, sabes que en 2015 miles de mujeres nos movilizamos contra la violencia machista bajo la consigna Ni Una Menos. En octubre de 2016 se llamó al primer paro de actividades durante 1 hora por el brutal femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata. El movimiento de mujeres redobló la apuesta y en 2017 se llamó al primer paro internacional de mujeres por el 8 de marzo. Pero el aborto no es únicamente una discusión de este siglo. Desde 1986, las mujeres de nuestro país se reúnen en encuentros anuales donde se debaten distintas temáticas, entre ellas la despenalización y legalización del aborto. Esta problemática ocupa un lugar muy importante en la agenda del movimiento de mujeres. Desde entonces, las mujeres de nuestro país tejen redes para conseguir que este objetivo se cumpla.
Otro factor importante fue que en aquel entonces el presidente de la Nación, Mauricio Macri, dio vía libre para discutir la legalización del aborto en Argentina. Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos, el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Por lo tanto, que una persona o varias personas agrupadas elaboren y presenten un proyecto no significa que éste deba ser tratado, tanto en comisiones como en la Cámara de Diputados. Pero, ¿el aborto ya era legal en nuestro país? La ley permite acceder a un aborto no punible cuando esté en peligro la vida de la mujer o en el caso de violación a una mujer demente o idiota, de acuerdo con lo que dice el artículo 86 del Código Penal, vigente desde 1921. En el 2012, la Corte Suprema falló que una mujer violada puede acceder al aborto no punible sin importar su capacidad intelectual, sin requerir autorización judicial y sin la obligación de denunciar la violación. También, la Corte Suprema le ordenó al gobierno instrumentar protocolos hospitalarios para garantizar el aborto no punible en estos casos. Sin embargo, esa norma no se cumple y muchos casos llegan a la justicia por la negativa de los hospitales a realizar la práctica. Esto genera que las mujeres terminen arriesgando su vida por practicarse abortos clandestinos. En los mejores casos, quienes tienen la oportunidad de pagar por un aborto más seguro sobreviven. Sin embargo, las mujeres más pobres que no tienen la posibilidad de hacerlo terminan sufriendo complicaciones a causa de abortos mal hechos y llegan al sistema de salud en condiciones muy graves. Algunas de ellas mueren y las que sobreviven corren el riesgo de ser penalizadas por realizar una práctica que en nuestro país es ilegal. Por eso, un proyecto que regule y garantice el acceso a una interrupción del embarazo de manera segura es necesaria en nuestro país. ¿Y qué proponía ese proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que se presentó en 2018? El acceso a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive en mujeres mayores a 16 años. Si el aborto debiera practicarse en adolescentes de 13 a 16 años, se presume que cuentan con la madurez para autorizar la práctica y dar su consentimiento. El consentimiento de las niñas menores de 13 años deberá ser acompañado de la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. En caso de el embarazo superar las 14 semanas de gestación, el aborto se garantizará en los casos de víctimas de violación, riesgo de vida o de salud de la madre o imposibilidad de supervivencia del feto fuera del útero. La cobertura integral de la interrupción voluntaria del embarazo deberá ser incorporada en el Servicio Público de Salud y cualquier otra organización o entidad que brinden servicios médico-asistenciales. Además, la ley hace hincapié en la importancia de desarrollar políticas públicas que prevengan los embarazos no deseados y que incentiven la educación sexual integral. Recuerdo esos 2 días afuera del Congreso como una de las mayores alegrías que sentí. También como un desahogo muy grande que se hizo material en el grito de la mañana del 14 de junio. Creo que fue un grito de felicidad, pero también de alivio de que se estaban concretando las cosas por las que habíamos luchado tanto tiempo. El 13 de junio y la madrugada del 14 fueron jornadas inolvidables. Mientras hacia adentro del Congreso no se sabía si el proyecto iba o no a alcanzar la media sanción, afuera las mujeres y las disidencias sexuales ocupaban las calles en una jornada histórica que luego de 22 horas de intenso debate concluyó con 129 votos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, 125 en contra y una sola abstención. Si bien el proyecto, luego de pasar a su tratamiento en la Cámara de Senadores, no prosperó, este momento representó un paso clave en el movimiento de mujeres de nuestro país.
y demostró que, aunque conseguir mayoría parlamentaria no sea algo fácil, hay en Argentina un movimiento dispuesto a ocupar las calles y a continuar luchando para seguir conquistando derechos. Lucha, libertad, justicia, expectativa, empatía, compañerismo, mucho frío, felicidad.